Que Dios bendiga tu vida en esta tarde. Quería saludarte y bendecirte, el Ministerio Apostólico del Aceite de la Unción. Y en esta tarde quería compartir junto a cada uno que nos pueden acompañar una palabra que nos fortalece, que nos edifica, que nos alienta para seguir en estos tiempos delicados. Y una de las cosas que pudimos ver en otros mensajes, y tocamos parte de Apocalipsis, es mucho para poder hablar, pero hoy quiero colocarte en tu corazón, viendo algunas necesidades de muchas vidas que a veces se hacen muchas preguntas y aún quieren empezar a retroceder en sus pensamientos. Y yo sé que cuando el Padre te llamó con un propósito, con un destino, y es parte de una asignación que tú tienes aquí en la tierra. Y no puedes dejar sin efecto esta asignación, por lo cual Dios ya tiene predestinado para tu vida. Y una de las cosas que el enemigo va a tratar de hacer, de alguna manera, es poder afectarte, poder romper esa línea de pensamiento genuino para que pueda colocar en ti dudas y otros pensamientos que harán retrocederte y aún variar en tu línea de pensamiento. Eso hará tomar malas decisiones, eso hará ser un hombre que se equivoque en algunos procesos, y sin querer estamos jugando el juego del enemigo, sin afectar, sin modificar y sin transformar lo que el Padre ha proclamado para tu vida y para cada hijo de Dios. Yo quiero que en esta tarde podamos darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho, gracias al Señor por lo que Él te da, por lo que tienes, y aún si estás pasando momentos difíciles, dale gracias al Señor, porque todas las cosas dice que nos ayudan a bien, todas las cosas nos da la capacidad de verlas de manera diferente, y esto determina mucho en nuestra vida, ¿no? Tomar decisiones, poder cambiar. Yo quiero que recordemos el último pasaje que pudimos leer, que es Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6, versículo 2, dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco y le daba una corona, y salió venciendo y para vencer. Creemos que el Señor tiene toda la capacidad para poder ir venciendo en este tiempo que viene. Y una de las cosas que nos coloca como estrategia dentro del plano divino es poder trabajar con gente que tenga un corazón de hijo. Por eso dice en la Escritura que Pablo habla que yo te engendré en mis prisiones. Está hablando de alguna manera que hubo un engendramiento, hubo algo que permitió tener parte del padre de fe, del hombre que los motivó, que los llevó, que les impartió a aquellos que le seguían, y esos iban a transmitir ese mensaje. Y una de las cosas que el enemigo ha hecho dentro de nuestra fila, tratar de meterse para poder nosotros mismos golpearnos y afectarnos, y eso nos debilita y no nos hace fuerte. Yo quiero que vayamos, después de leer este pasaje, y hablamos el domingo pasado tal vez del arco que representa aquel hombre que es diestro, ¿no? Y que tiene la capacidad de enviar esa flecha, y hablamos que de acuerdo a Salmos, esa flecha representa a los hijos de fe, aquellos hombres que llevan y portan. Y esto para poder quedar en claro, porque a veces dicen, bueno, pero esto no es así. La verdad que un hijo primero no se va de la casa, segundo que un hijo pelea por lo que ha sido asignado, porque esta asignación hará que poder crecer y un día poder llevar todo el manantial de ser un padre de fe, un padre, y esto es como una familia. A veces el hijo tiene una determinada edad y quiere rápidamente ser padre, pero esto es un proceso, esto es una etapa, y en esa etapa se tendrá que aprender para que el mejor resultado sea en el tiempo correcto. Yo quiero que me acompañen en un ratito, porque te hablé y el tema del mensaje es: cuida tu asignación, cuida lo que el Padre te ha dado, cuídalo, porque si el enemigo va a hacer algo, va a ser muy estratega en poderte meter desde adentro mismo y lastimarte, y eso hará mucho daño en el cuerpo de Cristo y debilitará el cuerpo, y eso nos hará permeable a un montón de circunstancias que no podamos discernir verdaderamente el tiempo. Y tú me dirás, bueno, pero ¿cómo no vamos a discernir el tiempo? Si vemos procesos, si vemos cosas que suceden, si vemos que hay acontecimientos que se cumplen, rumores,
rumores de paz, concretándose en distintos lugares, hay rumores de guerra, hay pestilencia y tantas cosas que la Escritura de alguna manera nos están avisando y nos están diciendo que sucederá. Pero yo quiero que me acompañen rápidamente a Jueces 13:24. Entonces, el tema que tienes que recordar, yo voy a ser breve, pero un tema que tienes que recordar muy fuerte es que tienes que cuidar tu asignación, aquello por lo cual Dios te llamó. Entonces, si todo lo que está en tu entorno afecta, te debilita o de alguna manera hace demora tu asignación, hay un problema. El Señor es un Dios de proceso y de tiempos correctos. Y hacer las cosas ordenadamente dará como resultado que podamos dar el mejor trabajo, el mejor desarrollo, la mejor esfuerzo, si se puede decir, nuestro para el reino que se merece Él toda la gloria y toda la honra. Ese reino, lo cual Él nos ha establecido, ha venido el reino, ¿verdad?, a la tierra, y esto representa que Él está con nosotros y que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Entonces, una de las cosas que vemos nosotros, que el diseño que uno coloca en la Escritura no es algo ni moderno, ni nuevo, ni algo que se descubrió, es algo que siempre estuvo. El diseño de recibir un consejo de un hombre de fe, el diseño de poder tomar ese consejo, de esperar el tiempo correcto para no equivocarnos y no perturbar nuestra asignación. Yo quiero que vayamos a Jueces 13:24, habla de un hombre como Sansón, y este pasaje representa mucho, porque Sansón representa o simboliza algo muy como un paralelismo. Sabemos que la Biblia podemos leerla nosotros literalmente, pero también hay pasajes que representan un paralelismo a la iglesia de Jesucristo. Y Sansón podemos ver esta parte de paralelismo a la iglesia. Tal vez a la iglesia profética, tal vez a la iglesia escatológica de los últimos tiempos. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque escatológicamente sabemos que son los acontecimientos del hombre sobre la humanidad en el último tiempo, y tal vez la iglesia es tan importante que comprenda que está pisando y viviendo esto, y que tenemos que saber que es elemental para nosotros poder trabajar y poder funcionar sobre esto, porque al revisar algunos pasajes nos harán ver que como iglesia debemos de calificar en la estatura, para que no perdamos nuestra asignación y los errores nos lleven a un tiempo que de alguna manera nos haga perder el enemigo. En este pasaje 13:24, si ustedes lo han podido revisar o anotar, yo se lo voy a leer rápidamente. En este pasaje representa algo y empieza a hablar de esa consagración original, ¿no? Y esa consagración es un apartamiento, es una, de alguna manera, dedicación, y esto hace que se pueda soñar en algo. Pero también el Señor tenía, de alguna manera, tenía la capacidad de colocar en nuestros corazones cosas diferentes. Yo quiero recordar esto, ¿no? 13:24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces vemos nosotros algo importante, que hay un propósito divino, que el Señor siempre, cuando uno se coloca en las manos de Él, hay una labor extraordinaria en Él. Entonces, cuando vemos nosotros esto, vemos primeramente que hay un trabajo especial, una misión. En el caso de Sansón era un juez, una misión especial que debía ser llevada a cabo. Este hombre, de alguna manera, fue apartado desde el mismo tiempo de su nacimiento. Por eso habla de un nazareo, ¿no? Aquel que era apartado, aquel que no podía tocar su cabello navaja ni nada por el estilo. O sea, había un nivel de apartamiento y de dedicación al Señor. La pregunta que nos hacemos nosotros es, una de las cosas que el enemigo ha tratado de perturbar mucho es en este tiempo de dedicación al Señor, de entrega completa al Señor. Muchas veces el estropearnos unos con otros o hablar hace que no
tengamos esa calidez de hombres que se dediquen su vida siempre pensando o creyendo en hacer cosas diferentes, en soñar cosas hacia adelante. Siempre el ser humano ha cuestionado situaciones de otro. Pero una de las cosas que tenemos que cambiar como iglesia es que tenemos que ser permeables a la voz del Señor para seguir adelante. Y esto habla de ser hombres diferentes, calificados de una manera diferente. Cuando hablamos de Sansón, habla de un paralelismo a la iglesia. ¿Y por qué es esto? Porque si nosotros vamos un poquito antes, en el capítulo 13, versículos 3, 4 y 5, podemos empezar a ver cómo funciona la vida de este hombre de Dios. ¿Y qué vemos nosotros en este pasaje? Vemos algo importante, ¿no? Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová les entregó en manos de los filisteos por 40 años. Por 40 años. Esto habla algo que desagrada al Señor, ¿verdad? Y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijo. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Diga, hay propósito de Dios. Hay propósito de Dios en la vida de este hombre. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y dará a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Hay un propósito, un destino desde el nacimiento. Como muchos aquellos que han entregado su vida, hay un propósito, un destino. Tú entregaste la vida a Cristo y de ahí empiezan las cosas diferentes. Dice la Escritura que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Hay un destino, hay algo que está ya prefijado para tu vida, para algo especial. Entonces, cuando nosotros no comprendemos esto, afectamos nosotros el plan de Dios sobre la tierra. ¿Y esto qué significa? ¿Que el Señor no lo va a hacer con nosotros? Sí, no lo va a hacer con nosotros. Y si lo va a hacer con otra persona. Pero tu asignación, tú la estás perdiendo por no comprender y por no entender el destino por lo cual Dios tiene preparado para tu vida. Entonces comprendemos que había un destino tan importante que el Señor ya tenía programado quién iba a ser de alguna manera aquel que venía a salvar, aquel que venía a libertar de las manos de los filisteos. Ahora, una de las cosas que vemos, este pasaje que es primordial y que es importante, es que uno de los secretos que el Señor nos revela, y es para la iglesia de Jesucristo, es la consagración a Dios. Entonces no podemos nosotros ser hombres de Dios, cristianos, y no consagrados completamente. Por eso habla de vestiduras blancas, por eso habla que tenemos que ser hombres que nos depure, nuestra vida se depure, para que cada día ser hombres más dedicados a Dios. Eso permitirá ¿qué? Permitirá descender la gloria de Dios, permitirá que la gloria de Dios se deposite. Acuérdense que el Señor empezó a trabajar, y cuando comienza la iglesia en Pentecostés, de alguna manera, de alguna forma, ellos están de una manera unánime, juntos, esperando la manifestación. Y ese poder hizo que se manifieste y se extienda su palabra, produciendo milagros, prodigios en distintos lugares y llevando muchas vidas a los pies de Cristo. Yo creo preferentemente que si el Señor te llamó con ese propósito eterno. Que si el Padre tiene preparadas cosas para ti, tiene cosas preparadas que son tan importantes que de alguna manera, de alguna forma, no tienes que dejarla ni descuidarte, porque si te descuidas vas a perder el propósito y la asignación, y con ello va todo un legado, porque no solamente te involucra a tu vida, sino tal vez a tu familia, a tu generación, y tal vez si te duermes un poquito, va a venir el esposo y ni siquiera vas a tener el aceite que corresponde para entrar con él. Entonces, una de las cosas que podemos ver, yo anoté algunas cosillas, y una cosa que me interesó y ver, que en el secreto encontramos muchas cosas, ¿verdad? Pero si ese secreto que tenemos con Dios nos llevamos nosotros a una vida de consagración, tenemos una dificultad. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de manifestar su gloria, la iglesia debe manifestar el poder de Dios, debe manifestar los milagros, los prodigios. No solamente llevamos a una dirección que es enseñar una estructura de trabajo que es extraordinaria, que es bíblica y que tiene que ser adelante, sino que más bien tenemos que llevar en nuestras vidas la gloria del Creador. Y esto no estoy diciendo que no tenemos que ni ofrendar, ni diezmar, no, estamos diciendo que tenemos que cumplir toda la Escritura.
hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que apoyar la obra, hay que estar con tu padre de fe, hay que orar por ellos, hay que saber que hay que dar una vida porque estamos todos relacionados, pero también tenemos que comprender y entender que si en lo privado no nos llenamos de su presencia, en lo privado no nos depuramos, nunca el Padre va a poder hacer lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Y esto es lo feo, ¿no? Que los tiempos pasan, que los momentos pasan, que el tiempo suceda y que Él no puede hacer lo que tiene que hacer en un tiempo que es netamente delicado. Y por muchas condiciones y por muchas razones, ¿no? Que tal vez no es el momento ni para comentarlo ni para hablarlo, pero sabemos que hay una atmósfera negativa, una atmósfera no agradable y que la iglesia tiene que alumbrar como nunca antes. Entonces, yo quiero hablarte en esta tarde, ya noche, porque de alguna manera la iglesia tiene que tener la capacidad de alumbrar. Y yo, y mi vida, y la vida de mis hijos, y la vida de aquellos que me acompañan, como todos aquellos que tengan la capacidad de alumbrar, de ser hombres que porten la vida, de que antes de que hablen mal de alguien, mejor cierre su boca porque a lo mejor se pueden condenar, sino más bien pensar, como dice, en lo puro, en lo santo, en lo honesto, en eso, pensar en esto, meterte y trabajar en un mover diferente. Si la iglesia empieza desde el libro de los Hechos, sabemos perfectamente que nace en una consagración, nace en una unidad, nace en un apartamiento. Esto hace que esta dispensación especial empiece a establecerse y a explotar de una manera tan grande que llenó la tierra. Y la iglesia de este tiempo es una iglesia que tiene que estar llena del poder de Dios. Entonces no comprendemos cuando hay vidas que se debilitan, hay vidas que bajan los brazos, hay vidas que no alcanzan a vislumbrar que el Señor ha pagado con su vida, te redimió, te compró, y eso va a determinar muchas cosas, ¿no? Que tus ojos fueran abiertos para saber cuál es el camino. No podemos ser religiosos ni podemos ser hombres que solamente estén dispuestos tal vez a decir, bueno, si no nos juntamos, nos debilitamos. Tienes que conectarte, tienes que orar, tienes que unir. Si hay alguien que es tóxico, y tienes que dejarlo, porque el tóxico solamente va a acarrear para su vida una calamidad y obviamente también te perjudicará. Y esto, ¿qué decimos? ¿Que es culpa del Señor o que el Señor va a traer un juicio? No, estamos diciendo que cada palabra que uno puede hablar en este tiempo tan delicado puede abrir una puerta al enemigo que nos dañará y nos perjudicará. Y el objetivo es que podamos ir cada día más débiles, más fuertes, más fortalecidos y sabiendo que Jehová pelee por ti. Entonces, consagrarte implica que no hables mal. Consagrarte implica que no forniques, que no adulteres, que no mientas, que no hables mal de nadie y tantas cosas que la Escritura no puede revelar, ¿no? Y no puede decir. Pero una de las cosas que debemos de establecer en nuestros corazones es que tenemos que tener bien patente quiénes somos. Somos hijos de Dios comprados por la sangre del Cordero de Dios. Y que la unificación con tus hermanos es para orar por ellos. Por eso encontramos que estaban ellos unánimes. De los Hechos dice que estaban unánimes juntos, buscando, ¿no?, al Señor. Entonces esta unidad establece un poder y algo extraordinario en el cuerpo de Cristo. Yo sé que vendrán muchas cosas en el tiempo que viene, tal vez vendrán problemas económicos, tal vez vendrán otro tipo de dificultades, pero dice la Escritura que sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti el Señor restablecerá muchas cosas, y sobre ti será vista que Jehová está en tu vida. Y para eso tenemos que tener la capacidad de alumbrar. Por eso en esta tarde, en este pequeño mensaje, yo quiero soltar una palabra sobre tu vida, sobre aquellos que están enfermos, sobre aquellos que están pasando por esos momentos difíciles, sobre aquellos que están pasando tiempos delicados, situaciones económicas delicadas. Son tiempos tal vez no tan fáciles, pero sabemos que tenemos que empezar a confiar en Él. Tenemos que saber que en Él hay esperanza, que aunque las cosas se comporten cada día más difíciles, tú tienes que decir que sobre mí amanecerá Jehová, y sobre mí será vista su gloria. Pero para que esto suceda, tienes que ordenar tu vida, tienes que consagrarte cada día, porque no es un amuleto, ni es porque citemos un pasaje bíblico solamente se cumplirá en nosotros, sino que tenemos que ordenar parte de nuestras vidas
para que todo aquello que tiene preparado el Padre Celestial para nosotros se nos esté asignando y se nos esté estableciendo en nuestros corazones. Isaías nos enseña en el capítulo 2, versículo 5: Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Si tu tierra está llena de plata y de oro, y sus tesoros no tienen fin, también esta tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante las obras de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Una de las cosas que vemos es que fueron infiltrados o fueron afectados, ¿no?, por todo un sistema no divino de Dios. No te dejes afectar por sistemas que no pertenecen al Creador. No te dejes afectar en este tiempo tan delicado. Escucha más a Dios, escucha más, confía en Él, deposita tu confianza en Él. Por eso dice la Escritura: aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temerás. Yo declaro que sobre tu vida vendrán cosas diferentes. Yo declaro sobre aquel que está enfermo que recibirá la sanidad celestial. Yo declaro, porque el Padre ya te la dio, no porque lo esté haciendo yo, sino porque el Padre dice que Él ya te dio la sanidad. Porque en esa cruz, en esas llagas, dice que fuimos curados. Entonces habla de un nivel de sanidad que hay solamente que confiar en Él y depositar nuestra confianza en Él, dejando aquellas cosas que nos pueden perturbar y apartar del Creador. Yo bendigo tu vida, bendigo a cada hijo de fe, bendigo a cada hombre, a cada ministro del aceite de la unción, bendigo a los pastores también que nos acompañan, a aquellos hijos nuestros también. Los bendecimos y declaramos que sobre ustedes hay un poder especial del Eterno, que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Pero prepárate, porque son tiempos delicados, y así como el enemigo también hace toda su estrategia, el Padre va a asignar todo su potencial para aquellos que cumplen el propósito que hay en la tierra. Yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, tu familia, y levanta tus ojos, porque dice la Escritura: alzaré mis ojos a los montes, porque solamente de Él vendrá nuestro socorro.